Lo que quiero compartir hoy se encuentra en Marcos 3:24. Hoy, los pastores están en un congreso y me han pedido que comparta la palabra, así que es algo que Dios ha estado hablando en mi corazón, a mi vida, y creo fuertemente que también muchos de aquí no se van a ir igual. Amén. Marcos 3:24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Acá nos está hablando de la división. Que un reino, si está dividido, dice, no va a permanecer. Cuando una casa está dividida, no va a permanecer. En la palabra, Jesús le está hablando a sus discípulos. Y en este caso, si leemos antes, hay un endemoniado. Entonces Jesús le dice cómo vencer a Satanás, ¿no? Dividiendo. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de lo que es la división. La importancia de estar atentos y saber, porque hoy en día Satanás es una herramienta que usa para dividir la familia. Dios quiere dividir la iglesia. El diablo quiere dividir los hogares. Y esto es algo que Dios hablaba a mi vida. Que estuviéramos alertas para cuando Satanás venga a provocar esa división. Cuando nosotros muchas veces le damos lugar a Satanás en nuestras casas, cuando hay problemas, hay discusiones, hay ira, hay enojo, gracias hermano, hay problemas, nosotros le estamos abriendo esa puerta a Satanás para que venga a dividir nuestro hogar, divide nuestro matrimonio, la relación de los padres con los hijos. Y quiere venir a ¿qué, Satanás? A quitar el gozo que Dios te ha dado, a quitar la alegría, la paz, la armonía que Dios nos transmite. Satanás la quiere venir a robar. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás viene a robar, viene a matar y viene a destruir. ¿A destruir qué? El propósito de Dios. A destruir la creación que Dios ha hecho con nosotros. Desde el primer momento Satanás quería arruinar la creación de Dios. Quería arruinar lo hermoso que Dios había hecho. Si recordamos, ¿no? Con Adán y Eva, Satanás quiso hacerlos tentar, quiso romper, quiso dividir y quiere romper el propósito que Dios tiene para ti, tiene para tu casa, tiene para tus hijos, tiene para tu familia. Y yo leyendo un poco la Biblia y a lo largo de muchos versículos, Dios nos habla que ama a la familia. A Dios le importa tu familia, Dios se preocupa por tu familia. Dios quiere bendecir los matrimonios y bendecir cada hogar. Cuando en Génesis, no hace falta que lo busquen, pero podemos recordar con Adán y Eva, dice que Dios cuando comienza a crear los cielos y la tierra, la Biblia dice que Dios crea los cielos y vio que era bueno. Dios crea los animales y Dios vio que era bueno. Sin embargo, hay algo que Dios no le pareció bueno. Y era que el hombre esté solo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿no?, una ayuda idónea. Lo que Dios quería era que nosotros no estuviéramos solos, que el hombre no estuviera solo. Le hizo una mujer, Eva, para que así tuvieran una familia. Entonces a Dios le importaba la familia, que se procreara, ¿no?, que tuviéramos un hogar. Después también la primera familia de Caín y Abel, también recordamos esa historia, también en Génesis, donde Satanás metió en el corazón y en la mente de Caín que matara a su hermano. Por celos, por envidia a su hermano, lo mata.
Y a Dios, claro, Dios no le agradó eso, se molestó y lo maldijo. Dijo, maldito eres por haber matado a su hermano. Y cuando hay divisiones, si bien dije hace un momento, a veces en la iglesia, pero quiero que hoy nos enfoquemos en la familia. ¿Cuántas familias han venido hoy día? Aquí veo muchas familias. Y Dios va a hablar hoy a las familias. A veces cuando hay divisiones, comienza en lo espiritual. Cuando hay divisiones en un hogar, muchas veces, porque hay distinta visión, hay distintos pensamientos, hay distinto enfoque, distintas metas, y así es como comienza la división. Muchas veces, como dije hace un momento, pasa con la iglesia. En la iglesia todos venimos con un mismo motivo, ¿no? Adorar a Dios, bendecir a Dios. Y en la casa también es bueno que fijemos metas. Como familia, ¿qué nos vamos a proponer para este año? ¿Vamos a servirle a Dios? ¿Qué vamos a hacer en unidad? La Biblia dice unánimes, todos juntos, que podamos estar en armonía y unidos. Y debemos saber que aunque muchas veces pensemos diferentes con nuestros esposos, con nuestros hijos, decir, bueno, se lo voy a entregar a Dios. Aunque yo y mi esposo pensemos diferente, voy a decir, se lo voy a entregar a Dios. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esta situación? Los hermanos o padres con hijos, entreguémoselo a Dios. Que sepamos en esos momentos que Dios nos dé el discernimiento para cuando Satanás quiera entrar a nuestra casa y quiera provocar discusión, peleas, decir, bueno, vamos a orar. No peleemos más, vamos a orar a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de esta situación? Dios no quiere ver la familia desunida. Dios no quiere peleas. Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecirnos. Y Dios le da un gran valor a la familia. Cuando también estaba leyendo la historia de Noé, cuando Dios envía, antes de que Dios enviara el diluvio, le dice a Noé que cree que haga un gran barco, ¿no? ¿Lo recuerdan? Le dice, crea un gran barco, el arca, y le dice, toma a 2 animales de cada especie. ¿Y a quién más le dijo que llevara, aparte de los animales? ¿A quién más subió al arca? A su familia. Le dijo, lleva a tu esposa, lleva a tus hijas y lleva a los esposos de tus hijas. Dios quería salvar a toda la familia de Noé. Dios quería salvar la familia para luego enviar el diluvio, ¿no? Y para Dios somos una unidad. Así como la iglesia somos una, el cuerpo de Cristo es uno, tu familia también es una para Dios. También en Génesis, este es un versículo que muchas veces lo hemos escuchado en las bodas, donde dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre, se va a unir a la esposa y ya pasan a ser uno. Ya serán uno, dice. Así nos ve Dios, como uno. Y Dios en esta mañana quiere restaurar las familias. Dios quiere restaurar los corazones, las relaciones entre marido y mujer, padres e hijos, hermanos. Dios quiere restaurar los corazones. Dios quiere que le sirvamos como familia, que le adoremos. Dios se goza cuando vamos juntos en familia a la presencia de Dios. Dios se goza y se alegra al ver esto. Y que como familia podamos ser también el reflejo en la calle del amor de Dios. Si Dios nos ama tanto, que nosotros como familia, yo mi familia, cada uno su familia, pueda ser el reflejo del amor de Dios. Amén. Y cuando hablamos de restaurar, ¿qué es restaurar? Restaurar, en otras palabras, es recuperar, renovar. Así como los muebles de la casa se desgastan, así como los zapatos, la ropa se va desgastando, muchas veces las relaciones de pareja, de marido y mujer, se desgastan.
cuando no lo llevamos a la presencia de Dios. Muchas veces la relación de padre e hijo con lo cotidiano, el diario vivir, las peleas, se va desgastando. Dios quiere restaurar. Así como hace un momento dijimos, el renovar. Dios renueva nuestras fuerzas, Dios quiere renovar la relación que tú tienes con tu familia. Está en nosotros muchas veces dejar que Dios lo haga. Debemos dejar todo en manos de Dios, ir a la presencia de Dios y que Dios sea quien renueve nuestro hogar. Muchas veces cuando venimos aquí a la iglesia, cantamos alabanza, recibimos la palabra y nos vamos gozosos, nos vamos alegres, pero conforme salimos a la calle o conforme llegamos a la casa, ya empiezan peleas, empezamos a discutir, no sé, un montón de cosas, de situaciones que nos pasan. No dejemos que Satanás te robe el gozo que Dios te ha dado. Que el gozo que recibimos, que la alegría, que el descanso, la paz y tantas cosas que nos pasan cuando estamos aquí en la presencia de Dios, que cuando salgamos no lo perdamos. Que cuando salgamos a la calle sigamos igual, con ese gozo de Dios y no darle lugar al diablo. Muchas veces me ha pasado que he hablado con jóvenes y algo que Dios me marcaba también mucho es que hay jóvenes que han sido muchas veces marcados por palabras que le han dicho los padres y ha herido su corazón. Muchas veces a lo mejor los padres uno a veces ni siquiera es consciente, ¿no? de lo que le dice a los hijos. No, pero si yo a mi hijo no lo insulto, ¿no? Pero si yo a mi hijo no le digo groserías, ¿no? Pero basta con que le digas, eres un inútil, tú no vas a llegar lejos, tú no eres lo suficientemente inteligente. Basta con decir eso para marcar su corazón, para marcar su vida. Y a veces, yo no soy madre, ¿no? Pero lo digo en el ámbito de hijo. A veces los hijos viven marcados por aquello que le dijeron los padres. Y asimismo los padres son marcados por la deshonra de los hijos, por palabras que los hijos le han dicho y quizás uno hasta lo olvida. Pero en esos momentos de pelea, en esos momentos de enojo, uno dice cosas que después se arrepiente, ¿no? Y hay hijos que están marcados por ese dolor o por esa palabra que los padres han dicho. Y padres por palabras que sus hijos han dicho y han dañado el corazón. Quizás a veces no lo recordamos, ¿no? Pero ese dolor y esa espinita sigue ahí en el corazón. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para restaurar la familia? ¿Cómo podemos hacer para que Dios restaure estas relaciones? Dice en Efesios 6:11, ponerse toda la armadura de Dios para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Que podamos estar firmes contra el ataque del enemigo. El diablo no solo viene a las familias no cristianas, sino que también ataca a las familias cristianas. Quiere provocar, dividir el hogar para así que no podamos cumplir el propósito que Dios ha puesto como matrimonio, como hijos. Primera clave entonces, Efesios 6:11, ponernos la armadura de Dios. Pongámonos la armadura de Dios y así vamos a resistir a las acechanzas del diablo. Segundo, buscando a Dios. ¿Cómo podemos restaurar? Buscando a Dios. Tú en tu casa, crea un altar familiar con tu esposa, con tus hijos, que puedan ir diariamente, semanalmente, cada vez que discutan, que puedan ir a la presencia de Dios. Que tú, tu esposo, tus hijos, ante cualquier problema, vamos a la presencia de Dios. Busquemos de Dios.
No nos cansemos de buscar de Dios. Tercero, debemos estar dispuestos a dejar que Dios nos cambie. Eso es importante. Para que Dios restaure, también debemos disponer de decir voy a cambiar. No soy la mejor esposa, no somos los mejores padres, no somos los mejores hijos, pero vamos a cambiar. Debemos dejar a un lado el orgullo, debemos dejar a un lado muchas veces nuestro carácter para decir, Señor, voy a cambiar. Hazme una mejor madre, hazme una mejor esposa, hazme un mejor hijo. Amén. Hay una frase muy graciosa que yo no sé dónde la habré escuchado, pero dicen que las peleas son de a dos. Entonces, si mi marido, si Pablo aquí presente, se enoja en la casa porque no lavé la ropa y yo le contesto y le digo, pero es que estoy muy ocupada, es que estoy cansada y no sé qué, se empieza a hacer cada vez más grave, ¿no? Sin embargo, si él me dice algo y yo no le contesto, va a pelear él solo y yo me voy. Estoy salvando también una relación. Entonces a veces el momento de decir, bueno, Señor, calla mi boca, porque las peleas son de a dos. Calla mi boca y me voy a orar, o me alejo, o espero que sea otro momento, porque cuando estamos enojados, a veces la boca nos traiciona, ¿o no es así? A veces estamos enojados y decimos cosas que después nos arrepentimos. Debemos estar dispuestos a cambiar. Cuarto, importante, aprendiendo a perdonar. Debemos aprender a perdonar, a quitar esa, porque el no perdonar es una carga, es un peso que lo vamos a llevar toda la vida si no perdonamos. Vamos a cargar toda la vida con el peso de no haber perdonado, con el dolor en el corazón. Pero también debemos aprender a pedir perdón. Aun cuando ni siquiera sepamos qué le he dicho o qué le he hecho. A mí me pasó hace un par de años, cuando estaba allá en Argentina, en la iglesia de allá, fue una pastora de otro país a predicar. Y yo recuerdo que ella, cuando estaba la alabanza y antes de empezar su prédica, ella dijo, quiero que cada persona se ponga en pie, se acerque a un hermano y le pida perdón. Y yo decía, uy, ¿a quién le pido perdón? Si que yo sepa, no le he hecho nada a nadie. Y bueno, me acerqué a una chica que era joven como yo, era amiga mía, vamos a decirlo. Y me acerqué a ella, la abracé y le dije, perdóname si te he dicho algo y te haya ofendido. Perdóname si he hecho algo, aún yo ni siquiera sabiendo qué le había hecho, pero bueno, fui obediente a lo que habían dicho y pedí perdón. Y cuando le digo esto a esta muchacha y la abrazo, ella se pone a llorar. Y me dice, te perdono. Porque recuerdo tú aquel día, había pasado 1 año y medio de eso, y ella se seguía acordando. Yo ni me acordaba. Me dijo, te perdono porque aquel día tú dijiste esto y a mí me dolió. Y yo me sentí mal, me sentí muy mal, porque yo ni lo recordaba. Porque según yo, no sé, no lo dije o no me acuerdo. Y a ella sí le dolía. Y yo, excusas, me excusaba y decía, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Pero por qué no me lo dijiste? Pero bueno, son excusas mías, porque muchas veces hablamos y decimos cosas y no nos damos cuenta que estamos hiriendo a la otra persona. Y así pasa muchas veces en los hogares, en las casas, cuando le hablamos a nuestro marido, a nuestros hijos y lo estamos marcando. No lo estamos bendiciendo, lo estamos maldiciendo. Cuidado cuando hablemos, cuidado con lo que decimos,
con lo que estamos declarando de nuestra boca. Y que sepamos y podamos decir, Señor, ayúdame a pedir perdón. Aun cuando yo ni siquiera sepa lo que haya hecho, pero no somos los mejores esposos, nos equivocamos, no somos las mejores esposas ni los mejores hijos, nos vamos a equivocar siempre. Debemos tener ese corazón humilde, un corazón sencillo que sepa pedir perdón y que sepa moldearse a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos y debemos estar dispuestos a eso. Y también algo que me animaba mucho el Señor yo sé que hay personas que a lo mejor vienen solas a la iglesia, que a lo mejor su familia, sus hijos, su esposo no quiere saber nada de Dios o sencillamente no quiere venir a la iglesia, a que no se cansen de orar por su familia, de orar por sus maridos, de orar por sus hijos y creer en que Dios algún día los va a traer a su presencia y creer que Dios algún día los va a traer aquí. No te canses de orar por tus hijos, no te canses de orar por tu esposo. No importa si aún no llegan aquí, pero que no nos cansemos de orar. Tu familia necesita esa oración. Tu familia necesita que tú ores por ellos, que seamos ejemplo también para ellos. Y creerle a Dios. Amén. Podemos ver también en 1 de Pedro 3:1 que habla de esto, del ejemplo. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Para los que no crean, puedan ser ganados por la conducta. 1 de Pedro 3:1. A veces es momento de callar. Generalmente, ¿cómo evangelizamos? Con palabras, ¿no? Generalmente hay tres fases de evangelismo. La primera, con amor. Hermano, Dios te ama, Dios entregó la vida por ti, acércate a Dios. Y cuando ya el familiar dice, bueno, ya está, no quiero saber nada, ya pasamos a la otra fase. Congrégate, Cristo viene pronto, arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Pasamos a esa otra fase. Y si ya vemos que sigue sin hacernos caso, ya es momento de callarnos. Que seamos, como dice acá Pedro 3:1, que los haremos sin palabras, pero por nuestra conducta. Que seamos un testimonio. Ay, no, como no le hice caso de ir a la iglesia, ahora ya ni me mira. No. Como no quise ir con él a la iglesia, ya pasa de mí. No. Que seamos un ejemplo para sus hijos, para los hijos que no vienen a la iglesia, pero sea una buena madre, una mujer temerosa de Dios, una mujer que ama a Dios. Y con el ejemplo ya estamos evangelizando, con el ejemplo ya estamos mostrando quién es Dios. Y a veces eso, es momento de callar. Ya está, Señor, sabemos que el que trae la revelación y quien trae el arrepentimiento es el Espíritu Santo, es Dios. Nosotros ya hicimos nuestra parte. Nosotros ya plantamos esa semilla, ya le hablamos de Dios, del amor de Dios. Yo le voy a mostrar mi amor a mis hijos, a mi marido, a mis hermanos. Ellos saben que cuando quieran pueden ir a la presencia de Dios, con el ejemplo. Que podamos ser como Josué, que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué dijo, no importa a los dioses que van a servir ustedes, si a los dioses de su generación pasada o a los dioses de esta tierra, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú ya tomaste la decisión de servir a Dios. Nosotros ya hemos tomado la decisión de servir a Dios. Digamos, mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa lo que vas a hacer tú, pero yo voy a servir a Dios. Y cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, yo estaré firme. Estaremos firmes porque sabemos que estamos en la roca.
sabemos que estamos en el lugar correcto. Amén. Mientras no le demos la espalda a Dios, Dios va a estar con nosotros. No le demos la espalda a Dios y Dios va a pelear cada batalla por nosotros. Dios va a pelear por ti y por mí. A veces yo no soy madre, pero aún así lo pienso el día que lo sea, y los padres de aquí podrán dar testimonio de que uno quiere el bien de sus hijos, ¿no? Uno quiere dejarle económicamente, materialmente, si uno puede, darle lo mejor. Si le puedo dejar una casa, si le puedo dejar unos ahorros, y eso está bien. Pero, ¿y qué en el ámbito espiritual? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar? ¿La semilla de la salvación? ¿Le vamos a dejar el evangelio? Que nos preocupemos, que también para nosotros eso sea un peso, decir, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? La palabra de Dios. Porque aunque tus hijos sean los que no te escuchan, porque sean rebeldes o estén pasando un momento, el que sea, tus hijos sí te escuchan. Tus hijos sí te escuchan. Aunque te hagan creer que no te escuchan, ¿no? Y que vean ese testimonio en ti, de una madre, de un padre. Porque quizás cuando pasen los años, quizás cuando tus hijos se hagan grandes y tengan sus trabajos y se vayan de la casa y tengan un problema, van a recordar lo que hacía mamá. Van a recordar lo que hacía papá. ¿Qué hacía mi mamá cuando tenía un problema tan difícil? Iba a orar. Iba a buscar de Dios. ¿Qué hacía papá cuando se quedó sin trabajo? Iba a su dormitorio, oraba y confiaba en que Dios le iba a dar otro. Sin palabras. El padre quizás no dijo nada, la madre ya no dijo nada, pero los hijos lo vieron. Tú eres el ejemplo de tus hijos, los padres son el ejemplo. Y el hijo va a recordar lo que hacía la madre. Sí, mi madre buscaba de Dios, voy a hacer eso. Mi madre buscaba de la presencia de Dios, voy a hacer eso. Porque te vieron, porque vieron ese testimonio. Mi madre quizás cometió errores, claro que sí, pero aún así es mi ejemplo. Y yo hay cosas de ella que las voy a imitar. Cosas buenas, ¿no? Que uno dice, no, esto de mi madre tenía muchos valores, muchas virtudes, también se equivocó, eso no lo voy a hacer, pero son un ejemplo. Que seamos esas madres, esos padres amorosos, esos padres honestos, esos padres que ponen primeramente a Dios. Hay un salmo que me gusta mucho. Dice David que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no es quien edifica mi casa, ¿dónde estoy yo construyendo mi casa? ¿Cuáles son mis cimientos? ¿Cuál es la simiente de mi familia? ¿Estoy construyendo mi casa en la arena o estoy construyendo mi casa sobre la roca? Si construimos nuestra casa sobre la roca, vamos a saber que vamos a tener la convicción y la fe de que venga lo que venga, yo estoy parada en la roca. Vamos a estar confiados. Y eso es algo que el mundo no puede entender o es algo que el mundo no lo logra asimilar. Que nosotros podamos tener confianza. ¿El mundo en quién va a confiar? Si hoy en día dice no se puede confiar en nadie. Nosotros, gracias a Dios, conocemos de Dios. Y podemos decir, mi fe está puesta en Dios y aunque venga problemas, mi casa está fundada sobre la roca. Tú y tu casa. Debemos entender que no somos autosuficientes. Debemos entender que solos no vamos a poder,
que con nuestras fuerzas no vamos a llegar muy lejos. Nos vamos a cansar. Ayer los jóvenes compartía Jonathan un mensaje y hablaba de esto, ¿no? De las fuerzas, de cómo renovar las fuerzas. Si Dios nos dice que vayamos a Él, todos los que estamos cansados, todos los que estamos trabajados y cansados, que Él nos va a hacer descansar. Dios nos está dando la respuesta: vengan a mí y yo los haré descansar. Pero a veces queremos pelear nosotros. Y cuando entendamos que hay cosas que no podemos solucionar, cuando entendamos que hay cosas que nosotros no podemos, por más que quisiéramos y que queramos, no vamos a poder alcanzar, lograr sin la ayuda de Dios. Y debemos dejar que Dios obre. Amén. Yo recuerdo cuando era una niña. Yo digo niña, tenía 17 años. Siempre me pasó que yo vivía muy estresada, como que, no sé, estaba estresada, cansada, como tenía siempre esa preocupación. Y yo recuerdo que, a base de esta misma preocupación y estrés, recuerdo que me pasaban diferentes cosas, diferentes situaciones. Y tuve que ir a un kinesiólogo, me hacían masajes y todo esto. Y yo tenía 17 años, 16. Y mi papá me decía: ¿pero de qué estás preocupada? O sea, ¿qué te puede estresar con 16 años? Eso era lo que él decía, ¿no? Y yo ni siquiera en ese momento no lo entendía. O sea, era el colegio, la casa, amigos y nada más. Y mi papá me decía: ¿pero de qué vas a estar preocupada? ¿Qué te puede a ti estresar con 16 años? Y luego entendí, y luego vi, Dios me mostró, al paso de varios años, que yo tenía una carga que no me correspondía, que yo llevaba la carga de mis padres, que yo sentía ese peso y siempre le decía a Dios: Señor, porque mis padres no se congregan, no van a la iglesia, y yo siempre tenía ese peso en mí, inconscientemente, yo no me daba cuenta. Pero por eso vivía con esas dificultades, estrés, me sentía mal. Y Dios me dice: tienes una carga que no te corresponde. A veces llevamos cargas que no nos corresponden y nos estamos sobrecargando. Yo siempre decía: Señor, perdona a mis padres. Señor, perdona el pecado de mis padres. Señor, perdona por lo que han hecho. Y me cargaba mis pecados, el pecado de mi mamá, el pecado de mi papá. Y eso no es así. A veces llevamos esas cargas que no nos corresponden, que debemos entregarla a Dios. Señor, quita este peso, quita esta carga y te lo entrego a ti. Amén. Porque no podemos solucionarla, no podemos, con nuestra fuerza no vamos a poder. Dice Dios: yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes de bien. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para bien con tu familia. Dios tiene planes para bien con tu casa. Debemos entender que Dios tiene un propósito, que debemos estar unidos en familia, que debemos aprender a pedir perdón, que debemos aprender a perdonar, pero decir: Señor, aquí está, yo y mi casa, Señor. Yo y mi casa, Señor, estamos aquí. Buscamos de tu presencia, para que cuando vengan problemas y dificultades, yo pueda estar. Podamos estar aquí, Señor. Y hoy Dios quiere poder restaurar esas relaciones que quizás por años no han sido llevadas a la presencia de Dios. Quizás
que guardamos en nuestro corazón enojos, guardamos en nuestro corazón falta de perdón. Y eso es algo que lo llevamos por muchos años y no nos va a dejar avanzar. No nos va a dejar sanar el corazón. Dios en esta mañana quiere sanar tu corazón. Dios en esta mañana quiere restaurar ese corazón. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie y podamos decir: Señor, en esta mañana te entregamos a ti, Jesús, nuestra vida. Te entregamos a ti, nuestra familia, Padre. Te presentamos, Señor, a nuestra familia, Jesús. Me gustaría que pudieras tomar a tu esposa, a tus hijos, que puedas abrazarlos, acercarte a ellos y dejemos que Dios restaure. Dejemos que Dios sane los corazones. Abraza a tu hijo, a tu esposo. Y mujer, si en esta mañana estás sola, acércate a un hermano, pero clama por tu familia. Ora por tu familia, créele a Dios que Dios los va a traer. Que con tu ejemplo vas a poder evangelizar, que con tu ejemplo le vas a dar un testimonio a tus hijos. Y confía en Dios. Confía en Dios, que Dios tiene la última palabra. Señor, aquí estamos, Jesús. Te presentamos nuestra familia, Señor. Tú la conoces, Jesús. Tú más que nadie conoces nuestros corazones, Señor. Restaura, Padre. Si hay falta de perdón, Señor. Si hemos dicho algo con lo que hemos dañado y hemos marcado el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestra esposa, Padre. Que seas tú sanando, Señor. Que seas tú en esta mañana, Jesús, sacando toda falta de perdón, sacando todo dolor que hayamos pasado por peleas, que el diablo ha querido venir a dividir, el diablo ha querido venir a dañar el propósito, a dañar los corazones, a romper los matrimonios. Padre, sabemos, Señor, que en ti todo podemos. Sabemos que en ti son renovadas nuestras fuerzas, Jesús. Te presentamos, Señor, cada familia, Jesús. Tú la conoces, Señor.